Mm, sí. Bueno, recuerdan que hemos empezado a abordar el tratamiento periodístico de la violencia basada en género. Dentro de los temas que vamos a abordar es cómo cubrimos derechos sexuales y derechos reproductivos, ¿verdad? Porque es importante ya que pues siempre tenemos que hablar del embarazo en niñas y adolescentes, de cómo se criminaliza a mujeres que experimentan partos extrahospitalarios que pueden derivar o no en emergencias obstétricas, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que tengamos en cuenta que debemos de hacer una cobertura respetuosa y, bueno, en este caso estaba hablando también de cuerpos gestantes, pero también es importante tomar en cuenta eh, que las personas que se identifican con una orientación sexual diferente a la heteronormada y también con una identidad y expresión de género diferente, pues a estas personas la mayoría de veces se les y respetan sus derechos sexuales y reproductivos. Aquí me gustaría lanzar una pregunta de cuáles creen que son los derechos sexuales y reproductivos que se nos irrespetan y sobre los cuales deberíamos de reportear. Em, si alguien quiere levantar la mano y participar. Rein. Sí, David, la educación integral de la sexualidad. Siempre es importante escribir sobre esto. Bueno, igual en lo Hola, que... Hola, hola perdón, Meli. es que, hola, soy Meli. Solo que acabo de entrar para escuchar tu pregunta y bueno, creo que principalmente sobre los temas que debemos de reportear es como la inaccesibilidad a la educación sexual y reproductiva, la forma en cómo se nos enseña sobre cómo, como mujeres nuestro desarrollo, la falta de acceso a estos implementos que necesitamos para nuestra menstruación, hablar la menstruación como tal, las enfermedades eh, de nuestro cuerpo también respecto como endometriosis y todos estos casos que se minimizan los padecimientos y se creen que son exageraciones de cómo lo sufrimos. También, bueno, lo que más intentamos algunas reportear o hablar también es sobre la penalización completa del aborto, las víctimas que son de esta ley eh, que, que penaliza todo tipo de aborto y también como para educar sobre cuáles son el- los efectos o cómo daña, digamos así, a los derechos de las mujeres este tipo de leyes. Bueno, esos son los que se me ocurren. Gracias, Meli. Sí, tenés razón. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos abordado el costo de la menstruación para los cuerpos feminizados y también para personas no binarias u hombres trans? El costo que tiene, también veamos, no tenemos el mismo poder adquisitivo las mujeres o cuerpos feminizados que estamos conectadas aquí a esta sesión que las mujeres de la zona rural, ¿verdad? O de las mujeres y niñas, adolescentes, cuyas familias viven en una situación de pobreza, ¿verdad? Eh, no tiene el mismo valor la toalla sanitaria, ¿verdad? Y entonces, ¿qué mecanismos se deberían de implementar a nivel de políticas públicas y a nivel estatal? Veamos cuántas veces nos hemos preguntado esto, por ejemplo, o
cuando hablamos de planificación familiar, que tiene que ver como parte de la educación integral de la sexualidad, ¿qué acceso hay a métodos de barrera para evitar contraer enfermedades de transmisión sexual o un embarazo no planificado o un embarazo no deseado, ¿verdad? ¿Qué tan accesible es comprar un condón, por ejemplo? ¿Y cuál es el valor de un condón para una persona con pocos recursos económicos o que no tienen un salario fijo? Voy a leer lo que escribe Reini en el chat. Ajá, el derecho a un aborto libre, educación sexual integral, acceso a citologías, exacto, acceso a métodos anticonceptivos, ajá, o de barrera, una salud menstrual. Y también de lo que menciona Reini, la citología, bueno, vemos que también estamos en un contexto en el que hay una conmemoración en la prevención y la lucha con respecto al cáncer de mama, ¿verdad? Em, ¿Qué significa poder hacerse una mamografía en términos económicos? ¿Y quiénes también tenemos acceso a esto? ¿Cuántas veces nos hacemos estas preguntas y tenemos otros enfoques que es importante abordar a nivel noticioso, ¿verdad? Usualmente en octubre, em, que se plantea la lucha, ¿verdad?, contra el cáncer de mama, y el tema de la prevención, siempre se cae en la trampa em, de plantear y que yo no, veamos, no quiero que se malinterprete. Sí hay que contar estas historias, ¿verdad?, de cómo algunas mujeres han logrado vencer y resistir a este tipo de cáncer. Pero vaya, ¿cuánto reporteamos sobre el tema de prevención, de acceso a hacerse estos exámenes de manera gratuita para quienes no pueden costearlo? eh, ¿Y cuánto se tardan en dar los resultados las autoridades de salud del sistema público? Porque no solo es hacerse el examen, es tener la lectura del examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué tanto escribimos sobre eso? Y no caemos en la trampa de siempre tener el mismo enfoque o la misma eh, publicación, ¿verdad? Bueno, ahora como parte de esta conmemoración y para recaudar fondos hacen pasarelas y etcétera, que está bien porque todo suma, pero hacer estas pasarelas todos los años, ¿a quién llegan esas pasarelas? ¿Quiénes las consumen o son parte de, verdad? Eh, Se sigue abordando el tema de una manera elitista, ¿cómo le llega a la ciudadanía? Hagámonos siempre estas preguntas, ¿verdad? Sobre esto. Y pues para esta discusión yo traigo algunos ejemplos em, de temas que se han reporteado antes, ¿verdad? Y que guardan relación con derechos sexuales y reproductivos y sí, como lo planteaban Reini y Menli, con el tema de la penalización absoluta del aborto, ¿verdad? Es importante siempre que manejemos a nivel conceptual de derechos de qué estamos hablando. En la conferencia sobre población y desarrollo que se realizó en El Cairo en 1994 y en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que fue en Beijing en 1995, lo que se resolvió de qué se entiende por derechos sexuales y reproductivos son los derechos de mujeres y hombres a tener control con respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente, sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia, el derecho de todas las parejas e individuos a decidir de manera libre y responsable el número y espaciamiento de sus hijos, y a disponer de la información, la educación y los medios para ello, así como a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva. O sea, siempre plantea que se necesita una información, tener el mapa completo sobre el tema para decidir, ¿verdad? Para decidir si querés o no tener descendencia, cuántos hijos, hijas, hijes querés tener, a qué edad, eh,
cada cuánto, etcétera, ¿verdad? Que es un derecho, no una imposición. Y bueno, en estas imágenes son de algunos reportajes de casos relacionados con la 17 y la criminalización absoluta del aborto. Esta imagen es de una entrevista que le realicé a Teodora Vázquez cuando recuperó su libertad y fue publicada en Factum. Este es del caso de Imelda Cortés, que no sé quiénes recuerdan este caso. Bueno, ella resultó embarazada por la violación sexual continuada durante varios años que cometió su padrastro y pues tuvo un parto extrahospitalario en la fosa séptica de donde vivía y la acusaron de intento de homicidio agravado. La niña sobrevivió y entonces la acusación era por intento de homicidio agravado y no le creían que ella había sido víctima o sobreviviente de violencia sexual. En paralelo hubo una denuncia contra el padrastro de ella cuando se hizo la prueba de ADN a la niña y se comprobó que este señor era el padre. eh, pero eso, en las narrativas que hacemos tenemos que poner mucho cuidado y mucha atención a cómo reproducimos las declaraciones de la acusación fiscal y de la policía, porque en su mayoría están cargadas de roles y estereotipos basados en género. Y la mayoría de resoluciones que toman desde los juzgados en estos casos, pues precisamente están también basadas en roles y estereotipos de género que no comprenden ni sitúan a estas mujeres con un enfoque de interseccionalidad, que ya lo vimos en la sesión del miércoles anterior, ni con una perspectiva de género. Hay un perfil sobre las mujeres criminalizadas, bueno, no hay uno, hay varias actualizaciones, son tres informes que ha publicado la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, que se llaman Del Hospital a la Cárcel, y hay actualizaciones, ¿verdad? Creo que la última es con datos de 2021, si mal no recuerdo, y precisamente hay un perfil y una caracterización de quiénes son estas mujeres. Que son detenidas, ¿verdad? Y que son procesadas y criminalizadas. Y pues a veces también nos enfrentamos con ese reto de qué contar, ¿verdad? Bueno, en el caso de Imelda, que también ese reportaje salió publicado en Factum, lo titulamos así, con signos de interrogación, víctima o victimaria, ¿verdad? Y pues por una decisión de Imelda, de que no quería que se publicara su rostro, pues no se publicó su rostro. Entonces también eso tenemos que ser respetuosos y respetuosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces les preguntamos a las personas si podemos retratarlas y podemos hacer uso de su imagen para un producto informativo? Eso es importante. Y bueno, estas dos ilustraciones son de un reportaje que fue publicado el año pasado en El Espectador y Alaraca, y lo que plantea es cómo es la vida para estas mujeres después de la criminalización del aborto, es decir, una vez recuperan su libertad, con qué se encuentran en la sociedad, ¿verdad? Son discriminadas, son estigmatizadas, ¿qué sucede con ellas, verdad? Que también siempre hay que preguntarnos eso y darle seguimiento a estos temas. Veo que, ajá, Reini puso sí, hay que abordar otros tipos de cáncer, el cervicuterino. Sí, perdón, Reini, hasta ahorita vi el mensaje. Y vaya, sobre esto también, ¿cómo podemos hacer un periodismo de derechos sexuales y derechos reproductivos? Pues siempre preguntándonos, ahondando más allá en las declaraciones. Yo entiendo que también muchas veces por que estamos contra el tiempo y con limitaciones de publicar ya, em, pues sí, y la fuente que muchas veces responde más rápido es la que acusa, ¿verdad?
pero no escuchamos esas otras voces. Entonces, ¿dónde está el balance y equilibrio de fuentes, verdad? Entonces, ¿qué temas nos planteamos cuando hacemos, cuando cubrimos derechos sexuales y reproductivos? También, bueno, les traigo otro ejemplo de un reportaje que escribió Reini, que está aquí en la sesión, Sin Derecho a Maternar, y lo que se planteaba es cómo son las maternidades en las cárceles salvadoreñas, ¿verdad? Entonces, eso siempre es importante, que situemos estos temas en contextos diferentes, ¿verdad? No es lo mismo querer ejercer una maternidad en libertad que ejercerla cuando te han privado de libertad. Entonces eso, ¿qué nos preguntamos? Y aquí les quiero compartir algunos tips para hacer este periodismo. No estoy hablando de otro periodismo del que no sepamos, del que no hemos aprendido en las escuelas tradicionales de periodismo, porque se utiliza el mismo método científico, tenemos que buscar datos y descripción y aplicar el enfoque de interseccionalidad. Tenemos que emplear los géneros periodísticos siempre, ¿verdad? Sabemos que la entrevista es el género periodístico madre, porque siempre necesitamos hacer entrevistas para poder hacer periodismo, ¿verdad? Em, pues sí, revisamos documentos, analizamos datos, pero necesitamos reacciones o explicaciones a eso que nos dicen los documentos. Entonces siempre necesitamos la entrevista, pero luego, ¿cómo vamos a contar esta historia? Pues se utiliza el mismo método científico y los mismos géneros periodísticos. Em, También es importante tomar en cuenta que las mujeres y disidencias sexuales son el centro de la historia cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, que hay que respetar los derechos sexuales y reproductivos de las personas que se retratan. Em, claro, hay un elemento importante cuando hacemos periodismo y es nuestra subjetividad, ¿verdad? Porque somos personas que estamos cruzadas em, por la cultura, por el contexto social en el que hemos crecido y pues también por nuestras creencias religiosas, ¿verdad? Pero cuando hacemos periodismo no podemos tomar una postura de juzgar a las personas y cuando recogemos las historias no podemos tratar a una persona de la misma manera que tratamos a un funcionario o funcionaria pública que tiene que rendir cuentas sobre su función, sobre el papel y sobre el uso de recursos estatales, ¿verdad? Entonces en eso también debemos de prestar atención. No vamos a tratar a la fuente de la misma manera, ¿verdad? Y pues cuando cubrimos con un enfoque de derechos humanos, pues sí contradecimos el periodismo tradicional. ¿Y por qué creen que contradecimos el periodismo tradicional? Aquí me gustaría que alguien me plantee cómo lo mira, ya sea por chat o que quieran abrir su micrófono. O planteo la pregunta de otra forma. ¿Ustedes creen que el periodismo tradicional es respetuoso de los derechos humanos de las personas? Hola, yo quiero decir algo, pero es que siempre nunca hay el botón de la mano alzada. Ah, Porque no yo te preocupes. lo que he aprendido de que el periodismo tradicional, mm, sí, como que no tiene una manera como de tratar o de hablar sobre esos temas sensibles. Este, por ejemplo, no sé si mi ejemplo más factible es quizás decir, fulanita abortó o algo así. Y un periodismo más como feminista que trata de abordar el problema, lo abordaría de otra forma, como eh, diciendo como tal persona fue inducida a un aborto, o sea, como no culpar a ella o decir que cometió un delito. No.
Ajá. Sí, vaya, lo primero que tenemos que preguntarnos al momento de escribir y cómo lo escribimos es, ¿yo puedo afirmar que alguien abortó? ¿Cómo puedo comprobar yo esta afirmación? Porque es una acusación grave, ¿verdad? Sí, David. Ahora, escucha, ahora me escucha, Sí, quizás solo si se acerca más al micrófono, que no sé ah, si va en permítame, tránsito y por eso se corta. sí, listo, ahora, Sí, ahora sí se escucha bien. bueno, lo de la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre, o sea, hay una diferencia entre el periodismo tradicional y el periodismo enfocado en derechos humanos, ¿no? Yo creo que más bien allá va más por el tipo de enfoques, ¿no? Por ejemplo, el periodismo tradicional se va directamente al enfoque, eh, digamos que el enfoque del periodismo tradicional se vuelve algo rutinario, ¿no? Ya tiene su cuadrado de temas, ya sabe cómo abordarlo y no sale de esa esfera, digamos. En cambio, ya el periodismo, ya cuando empezamos a hablar de derechos humanos, empezamos a buscar otro tipo de enfoques, empezamos a tratar de sensibilizar, digamos, de ciertas temáticas, tratamos de respetar las identidades de las personas a quien entrevistamos. Y el periodismo tradicional muchas veces lo que hace es siempre en su esfera de rutinaria, ¿no? Digamos, eh, muchas veces, no sé si por desinterés o lo pasa por desapercibido, informa, pero su fin es solo informar y muchas veces pierde de cuidado si respeta a alguien, si respeta los derechos humanos, si respeta, eh, digamos, las decisiones de persona, por ejemplo, lo que mencionaba de no salir en las portadas, de no difundir sus fotos. eh, y eso, igual creo yo que el periodismo tradicional, y no sé si me equivoco, tiene muy marcado digamos, estereotipos, estigmas, y que los termina reforzando siempre, ¿no? Y creo que todos los que estamos acá, creo que seguimos viendo algunas noticias con ese tipo de aspectos, ¿no? Entonces, por ahí es lo que quiero aportar. Sí, gracias, David. Y fíjense qué importante también lo que plantea David en esta inmediatez y como lo escribe Renato también en el chat. Cuando se nos pide, hay que ilustrar la historia, ¿verdad? ¿O qué fotos tenés? Entonces, un recurso que se utiliza desde que existen las redes sociales es buscar a estas personas, ¿verdad? Y ocupar fotos que aparecen en las redes sociales de estas personas y que son públicas, que podemos verlas, ¿verdad? Entonces, pues como están ahí y tenemos acceso a ellas, y entonces lo que se hace es poner el crédito de esa foto que fue tomada de esa red social, pero tenemos autorización de esa persona para utilizar esa foto. ¿Cuántas veces nos preguntamos eso? Em, y de nuevo, ¿cuántas veces lo que escribimos se basa eh, en las declaraciones de funcionarios y funcionarias en estas fuentes oficiales? ¿Y cuántas veces de esto que estamos escribiendo tomamos en cuenta y entrevistamos, le damos el derecho de respuesta a una persona de la que estamos escribiendo, a la que nos estamos refiriendo? Eso, ¿cuántas veces hacemos eso, verdad? Y sí, también, pues sí, tendremos un montón de respuestas como cuando a una persona la detienen no quiere dar declaraciones, pero pues sí, igual sacamos sus datos, su imagen cuando está siendo acusada, y entonces esa verdad
esa verdad que podemos fragmentarla, la verdad real se transforma. Está la verdad o la realidad que manejan las autoridades de que esa persona es culpable. Si reproducimos eso, se convierte en una verdad periodística en la que la gente que lee esa primera noticia o que se informa en las redes sociales ya acusa a esa persona de asesino, por ejemplo, feminicida, violador, a esta mujer de haber abortado, de haber asesinado a su hijo o hija que recién nació. Y una vez esta persona finalice ese juicio, si no ha sido vencida y es declarada inocente, ¿cuánta gente lee que no era culpable, que eso se resolvió? O, de nuevo, ¿qué tarea nos damos de revisar cómo fue la acusación, en qué se basó la resolución, en qué se basó la defensa, para plantear otro enfoque, ¿verdad? Entonces, eso, y pues sí, con la inmediatez, con la cobertura del día a día, lo que tenemos que procurar o tener cuidado es en no convertirnos en la caja de resonancia de las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque si no, parece que seguimos haciendo la comunicación institucional que hacen desde las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque no entrevistamos a nadie, no preguntamos, solo reproducimos lo que nos dicen. Entonces eso también es importante. eh, Sí, tener, sí, dime. sí, es que sí, como Meli, no, yo no puedo levantar la mano tampoco, aquí no me aparece el icono. Sí, solo quería hacer un comentario respecto a a la pregunta, y es la diferencia, ¿verdad? Y también plantear lo que nos explicabas en la clase pasada sobre el tema de la empatía, ¿verdad? De que cuál es la diferencia, pues el trato humano que se pueda tener con la persona que nos está compartiendo su historia, ¿verdad? Que eso tiene que ver con la empatía, el uso de fuentes especializadas también que podamos usar para nuestra nota, como nos decía, si no vamos solo a las fuentes oficiales también, pero hay otras alternativas, pues personas que conocen derechos humanos o que también saben, pues conocen sobre el tema y que podemos usar pues voces disidentes también en nuestras notas. El uso de datos también, pero hay que tener en cuenta que esas estadísticas o esos datos que ocupamos pues son parte también de esas historias, no solo por eso es que muchas veces decimos también que no solo son cifras, sino que son parte de esa historia que estamos relatando. Y con el tema de los recursos también, ¿qué pasa cuando compartimos por ejemplo, esa fotografía de mujeres que han sido víctimas de feminicidio, que estamos reproduciendo la misma violencia? Entonces, parte también de esa violencia digital que nosotras podemos hacer también, quizás inconscientemente muchas veces, y también al colocar pues problemática, no solo dejar como el hecho así, sino contar la raíz pues de este problema, cuál es, cuáles son las demandas también que se tienen con este tema y que se deben proponer pues soluciones también con respecto a eso. Gracias, Reini. Sí, por ejemplo, pues sí, es un gran reto, ¿verdad? También cómo retratamos algo, cómo lo ilustramos. Eso siempre es un gran reto y pues sí es mucho más complicado para quienes ejercen fotoperiodismo, ¿verdad? Y sobre lo que comentaba Reini, pues precisamente es lo que les iba a plantear en esta diapositiva. ¿Qué hacemos, verdad? Si no quiere dar declaraciones o no se le permite dar declaraciones a la persona que está privada de libertad y sobre la que estamos escribiendo. Pues bueno, como algo básico es hablar con su defensor o defensora, ¿verdad? Y si esta persona no quiere también pues darnos una declaración, entonces, ajá, como planteaba Reini,
empleamos fuentes especialistas en estos temas. Por ejemplo, en los temas de derechos sexuales y reproductivos, es importante tomar en cuenta a fuentes feministas o que sean especialistas en derechos sexuales y derechos reproductivos, pero también que empecemos a cuestionarnos los discursos y estas narrativas que reproducimos y cómo podemos precisamente tener unos enfoques novedosos y respetuosos de los derechos humanos de las personas, de las que escribimos, precisamente entrevistando a profesionales de la antropología, de la sociología, que nos pueden decir cómo un tema, un fenómeno se entiende en el contexto social en el que vivimos, ¿verdad? Y cómo se discute a partir de estas narrativas que hay, tanto desde el Estado como desde los medios de comunicación, cómo llegan estas a la gente, cómo calan, ¿verdad? Y cómo deberían de plantearse, o sea, cuáles son las nuevas narrativas que podemos emplear precisamente para hacer un periodismo de derechos humanos. Y bueno, en este caso, en esta parte del contenido que estoy abordando sobre derechos sexuales y reproductivos, ¿verdad? Eso, ¿a quiénes le preguntamos? ¿A quiénes le damos, a quiénes le damos un espacio para explicar esta realidad e interpretarla? Porque también debemos de tener claridad que nosotras y nosotros no somos especialistas en todos los campos, ¿verdad? Entonces eso es importante. Ah, pero aprovechando, Reini, yo te pediría que nos comentaras cómo tú escribiste este reportaje, ¿verdad? Sin derecho a maternar. Si nos puedes compartir en este caso cómo lograste documentar y conseguir información, tomando en cuenta que estamos en un periodo de tiempo en el que el acceso a la información pública es limitada. Sí, fíjate que nosotras también, hablando generalmente también del medio, nosotras, como nuestras fuentes aliadas y a quienes recurrimos primero son a las organizaciones feministas, ¿verdad? Y de derechos humanos. Entonces, con base también a datos que se manejan, por ejemplo, en la agrupación ciudadana por la despenalización del aborto, o digamos alguna organización que tenga que ver con el tema de salud, puede ser por ejemplo el foro, dependiendo del tema que estamos trabajando, pero siempre recurrimos a los datos de las organizaciones sociales. También se buscó estadísticas eh, sobre solicitudes pues pasadas que había sobre solicitudes de información donde pedían precisamente que fueran datos sobre mujeres, digamos, privadas de libertad que habían dado a luz dentro de las cárceles, no específicamente dentro de las cárceles, pero sí. Y también, por ejemplo, recurrir a documentos también que han abordado el tema también, ya sea tesis, por ejemplo, yo encontré una que realizó Iris Tejada de la UCA, psicóloga, que hablaban sobre el tema también. Entonces, sí es limitado el acceso y sí sabemos que, pero sí hay, digamos, otros documentos que nos puedan abonar, como las tesis, como otro tipo de fuentes, como también tomar ejemplos de trabajos también que hayan escrito otros medios de comunicación también que nos pueden referir a acceder, ¿verdad?, a esta información o acceder a datos, por lo menos a darnos una idea de dónde podemos encontrar información. Y eso, ¿verdad? El tema también de las organizaciones sociales, eso con referente a las estadísticas. Y de ahí con lo de los testimonios y de igual forma nos apoyamos bueno, yo me apoyé también en esta organización, también para tener los testimonios, porque es también bien complicado abordar estos temas con las mujeres, porque no muchas pueden, o sea, no solo es el tema de que quieran, sino que a veces también es difícil pues el proceso de volverlo a contar, porque es una cuestión de volverlo a vivir también para ellas. Entonces se recurre también pues al apoyo de las organizaciones para abordar a las mujeres, ¿verdad? Y poder contar sus historias.
Y en este caso también se tomó en cuenta, por ejemplo, el tema del anonimato, que también para no revictimizar, ¿verdad? Y no saber de quién precisamente estábamos hablando. Creo Sí, que sí, ajá, es que recordé también que en el reportaje colocamos una estadísticas que también eran sobre niñas, sobre adolescentes embarazadas en el ISNA, ¿verdad? Entonces era como un dato también bien interesante y que justamente lo hallé también en solicitudes anteriores pues que alguien había hecho al ISNA. sí, gracias, Reini. Y es importante lo que menciona Reini, que lo abordamos en una de las sesiones anteriores, si mal no recuerdo, el hecho, y que creo que todos y todas lo tenemos claro aquí, de cuándo garantizar también la protección de la identidad de la persona sobre la que estamos hablando, ¿verdad? Muchas veces las personas al darnos una entrevista nos pueden decir, sí, publique mi nombre, publique mi rostro, pero probablemente las personas no dimensionan la repercusión que puede tener en ellas, que se haga público que han dicho algo. Y eso lo debemos de tener claro nosotros y nosotras porque tenemos que cuidar a nuestra fuente, ¿verdad? Y debemos de tener claro también que pues cuando ejercemos periodismo y estamos entrevistando a otras personas hay una relación de poder también en la que yo estoy grabando y estoy recogiendo información, ¿verdad? Y pues otros tips que les quiero compartir para cubrir derechos sexuales y reproductivos es, bueno, crear una conciencia colectiva sobre el derecho al aborto. Claro, algunas personas podrán decir, bueno, yo no estoy a favor, ¿verdad? Pero es un derecho. Entonces, si no estoy a favor, también, y si estoy en contra, es válido, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo hago es la cobertura de estos temas, ¿verdad? ¿Cómo garantizo que la información que estoy publicando, lo que plantee es precisamente un diálogo, una discusión em, y una conversación que plantee precisamente información y conocimiento al respecto, ¿verdad? El periodismo de derechos sexuales y reproductivos también nos permite llenar vacíos de información. Hay tantos temas de derechos sexuales y reproductivos de los que no reporteamos, de los que no escribimos y de los que desconocemos también, porque podemos hacernos una pregunta y una reflexión. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que reconozco y que no he ejercido nunca? Por ejemplo, también tenemos que crear conciencia sobre la violencia sexual, la violencia obstétrica, entre otras. Y en esto es importante también tomar en consideración que se van reconociendo las violencias y se van nombrando a partir también de un reconocimiento de derechos, ¿verdad? Y entonces es también como van surgiendo eh, nuevos enfoques de realidades que ya existían, pero que no tenían un nombre, que no las podíamos nombrar, ¿verdad? Eh, como un delito, como una forma de violencia. Lo otro importante que un periodismo de derechos sexuales y reproductivos no es morboso, no emplea el morbo. ¿Cuántas veces cuando cubrimos un hecho de violencia sexual confundimos la descripción y el uso de la crónica con el morbo y con lo que Rita Segato plantea como pedagogía de la crueldad, ¿verdad? Cómo estamos alimentando esta normalización de la violencia eh, que ya existe y que está instalada en nuestro país. Y pues también tenemos que emplear un lenguaje inclusivo y retratar cómo el irrespeto a esos derechos sexuales y reproductivos afecta a todas las personas. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado eso?
a nivel estatal, cuáles son los derechos sexuales y reproductivos que se nos irrespetan y qué significó durante el confinamiento obligatorio también. La atención o no de estos derechos. Por ejemplo, ¿qué pasó con las personas que viven con VIH y sus tratamientos durante el confinamiento obligatorio? ¿Qué pasó con respecto a los controles maternos, etcétera, verdad? Y qué nos puede decir esa data de 2020 con respecto a los demás años, viendo hacia atrás del 2020 y del confinamiento y viendo hacia adelante. Bueno, otros tips, informar sobre la situación siempre de este tema, contribuir a visibilizar las desigualdades e inequidades, que es lo que planteábamos, como por ejemplo como el acceso que hay precisamente a tener toallas sanitarias, ¿verdad? Que es algo tan básico. También el periodismo de derechos sexuales y reproductivos busca erradicar el estereotipo de mujeres pasivas, que son madres abnegadas o mujeres que quieren maternar. No todas las mujeres queremos ser madres ni queremos maternar. Eso no nos convierte en malas personas, ¿verdad? También debemos de reconocer los cuerpos gestantes y cuando hablamos de cuerpos gestantes es precisamente reconocer que no solo los cuerpos feminizados o quienes nos reconocemos como cisgénero, sino también las personas que son no binarias y los hombres trans son cuerpos gestantes, ¿verdad? Visibilizar la lucha también de las mujeres y de las disidencias por sus derechos sexuales y reproductivos y sobre todo algo muy importante que ya Reini de alguna manera lo mencionaba, respetar las historias de las mujeres porque es la versión de ellas. ¿Cuántas veces respetamos las historias de nuestras fuentes? Ya nos hemos preguntado eso. Ustedes ya se lo han preguntado. Bueno, lo voy a dejar como reflexión. Vamos a tener un break ahorita de 10 minutos. Yo tengo que son las 6:50. Nos vemos de regreso a las 7. Ajá. Ah, ok, gracias, Melanie. Melanie se pregunta siempre que escribe y que relee el reportaje, que es lo mínimo que tenemos que hacer. Vaya, entonces vamos a tener un receso de 10 minutos y nos vemos de nuevo a las 7.
Bueno, si quieren continuamos, no sé si ya están por ahí. Gracias, Blanqui. Ok, gracias, Gaby, Helen. Bye. Entonces vamos a continuar. Bueno, entre otros tips, ¿verdad? ¿Y cómo hacer estas coberturas? Pues lo primero, sí, Blanqui. Buenas noches. Fíjese que a mí me ha surgido una duda en cuanto a los tips que está dando usted. Yo la verdad estoy estudiando periodismo, entonces nunca había hecho una nota periodística acerca de este tema sexuales y reproductivos. Entonces usted mencionó hace un momento de que tenemos que tener mucho cuidado en el caso de mencionar el nombre de nuestra fuente. Entonces me ha surgido la duda con el trabajo que usted nos dejó. Va a ser recomendable que mencionemos, o sea, es recomendable que mencionemos el nombre en este caso usted pidió un protagonista del tema. Entonces, va a ser recomendable mencionar el nombre o, digamos, solo si es mujer trans o algo así, porque sí me ha surgido esa duda. Vaya, es importante la pregunta que hace Blanqui. Lo primero es que debemos de tener una autorización de esta persona, ¿verdad? Para publicar o no su nombre. Y si la persona no quiere, conversar con ella sobre cómo quiere que la nombremos en el texto que vamos a publicar. Y bueno, entre los ejemplos que les he puesto y que son capturas de pantalla, no profundicen en ellos, pero a partir de esta pregunta de Blanqui, les voy a proyectar uno y les voy a explicar en este caso precisamente lo conversado con las protagonistas de estas historias para poder publicar las historias y para poder ponerles un nombre. Como el reportaje es o fue sobre la la vida después de la criminalización del aborto en El Salvador y precisamente que son mujeres que ya tienen un estigma, ¿verdad?, sobre ellas a partir de que los casos se hicieron públicos, que se ventilaron de manera pública, eh, cuando han recuperado su libertad y han regresado a sus hogares, pues siguen siendo criminalizadas por sus vecinos, por sus vecinas, por la gente de la comunidad, del cantón, del caserío donde viven. Entonces, con todas se utilizaron nombres de flores. ¿Y por qué se utilizaron nombres de flores? Porque la agrupación ciudadana realizó una campaña que llamó la 17, cuando pidió 17 indultos para que 17 de ellas recuperaran la libertad, que eran los casos que conocían en ese entonces y después la campaña fue cambiando de nombre, ¿verdad? A las 17 y más, aún nos faltan las 17, etcétera. Entonces, tomando en consideración que ya existía esa campaña y que se llamaba Una flor para las 17, no dejes que sus vidas se marchiten. Entonces, para retomar ese elemento, pues con cada mujer que entrevisté, primero le expliqué cuál era el propósito del reportaje, el objetivo, qué era lo que buscaba con qué era lo que quería contar. Les dije que me podían contar lo que ellas quisieran, que podíamos empezar en orden cronológico a partir de la criminalización. Si querían, podíamos hablar de su experiencia en el sistema penitenciario, pero que el énfasis principal del reportaje es cómo
cómo había sido para ellas regresar a sus hogares, ¿verdad? Entonces, primero fue eso, hablarlo, ¿verdad? Para que decidieran qué querían contar. No quiere decir que no les hice preguntas, ¿verdad? Sino que fue explicarles, ¿verdad? Y que ellas estaban en su derecho de qué querían contar. Y luego explicarles que no se iban a publicar sus nombres precisamente para evitar un mayor estigma, una mayor revictimización y que iba a ocupar los nombres de flores. Y estuvieron de acuerdo. Entonces, así fue que se publicó este especial, bueno, y además de ponerles nombres de flores, lo que hice fue revisar en el sitio, bueno, sí, en el sitio web de la Corte Suprema de Justicia los expedientes que aparecen o que son públicos. La mayoría de expedientes a los que tuve acceso fue navegando en la web y construí una base de datos en las que a cada mujer le puse un nombre de una flor, ¿verdad? Así lo fui seleccionando. Ahorita no sé por qué no encuentro. Aquí está. Esa base a nivel de diseño la trabajaron así en El Espectador de Colombia y se trabajó en Canva y entonces quienes estuvieron a cargo del diseño, como a cada mujer le puse el nombre de una flor, lo que hicieron fue buscar la imagen de esa flor, ¿verdad? Para poner esta representación. Entonces, en lugar del nombre, flor de 30 años, la edad que tenía cuando la detuvieron, en qué municipio, departamento, si era zona rural o urbana, año de sentencia, etcétera. Entonces, bueno, con esto lo que les quiero explicar es que ustedes también pueden pensar en qué método van a utilizar para referirse a las personas y retratarlas, porque es lo que les decía hace un momento, estas personas probablemente eh, no tengan, no tengan o no se hagan el mapa completo de qué implica que se publique su rostro y su nombre con respecto a un tema, ¿verdad? Y lo que debemos de tener claro también es que una vez hagamos esa publicación, le vamos a dar seguimiento, qué herramientas va a tener esta persona para el autocuido y para prevenir que esto que nos contó y que se hizo público, ya que está en la web, puede ponerla en una situación de vulnerabilidad mayor a la que ya estaba antes. Entonces, eso siempre podemos encontrar formas para este abordaje. ¿Hay alguna otra duda? Similar a la de Blanqui. No. Sí, Sí. sí, cuando ahorita con lo que explicabas con el nombre de, bueno, que usemos seudónimo, que sí siempre es importante aclarar, digamos que son para proteger la identidad o algo así, o por qué. Sí, siempre es importante. Si lograron ver, en la primera historia de estas mujeres decía Rosa y había un asterisco, ¿verdad? Y entonces al final del texto, en el asterisco está como esa pequeña nota. Exacto, eso se pone que se acordó con ellas utilizar eh, unos nombres que no son reales,
para proteger su identidad y evitar la revictimización. Entonces, esto sí es, siempre es importante que lo dejemos claro, ¿verdad? ¿Por qué se toma esa decisión, no? ¿Y alguien más tiene alguna duda sobre la tarea? Aprovechandito. No, parece que no. Vaya, entonces, cuando hacemos la cobertura de temas de violencia, ¿verdad? Contra la mujer, y aquí me voy a enfocar también contra la mujer, y pues me estoy enfocando en estos temas porque son los contenidos que acordamos que iba a desarrollar para la unidad 4 y 5 con la APES, ¿verdad? Porque pues debemos de tener claridad que la violencia contra la mujer, contra las niñas, adolescentes y jóvenes es diferente a la violencia que experimentan los hombres. Entonces, lo primero, lo importante y como lo más básico es que conozcamos los 7 tipos de violencias que establece la ley, la Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres. Todos estos tipos de violencia aparecen en el artículo 9 de la ley, ¿verdad? Y está la violencia económica, la feminicida, la física, psicológica y emocional, la patrimonial, la violencia sexual y la violencia simbólica. Me imagino que la mayoría de quienes están aquí ya saben que existen estos 7 tipos de violencia y en qué consiste cada, cada tipo de violencia. Y si tienen alguna duda, pues la podemos abordar en este momento. No hay dudas. Vaya, ¿quién me puede comentar cuál es la diferencia entre la violencia económica y la patrimonial? Si les toca cubrir un caso sobre violencia patrimonial, ¿cómo diferencian esta violencia de la económica? Uy, qué silencio. Todo el mundo está buscando en la LEIVA ahorita. Sí, bueno, eso es importante. ¿Alcanzan a leer las definiciones? Sí, Gaby. Puede ser una pregunta difícil, Ajá. pero que es importante que nos la hagamos y tengamos claridad porque ¿qué sucede si nos toca cubrir un tipo de caso sobre esto? Corro a preguntarte. Gracias, Gaby, que corres a preguntarme. Ajá. Vale. Si ustedes están en una relación de pareja y cada quien tiene un empleo con un salario, y vaya, Gaby, vamos a poner esta situación hipotética. Estás en una relación de pareja heterosexual, ¿verdad? Es decir, tu pareja es hombre, un hombre cis. Y tú y él tienen un empleo formal y cada quien tiene su salario. Y cuando tú recibís tu salario cada 15 de mes, tu pareja te pide tu salario y además, y si no te lo pide y tienes que entregárselo, te indica cómo puedes utilizarlo y cómo no puedes utilizarlo. Esa sería una violencia solo económica
o podría ser además una violencia patrimonial. No estoy muy segura, sí. Ah, Yo creería recordad que que aquí solo hay económica. respuestas válidas. Ok. Eh, yo creería que en económica, porque es que yo veo la patrimonial como como patrimonios, o sea, como tierras, como casas. No sé si estoy en lo correcto, pero yo la vería como violencia económica, no patrimonial. Ok, sí es una violencia económica, pero puede constituir también una violencia patrimonial porque el dinero es un bien tuyo, es un valor que tenés. Ah, ok, copiado. Sí, o sea, el salario se convierte en un bien, es tu patrimonio, ¿verdad? O si no, pongámoslo como otro ejemplo. Imagínense que con su pareja abren una cuenta de ahorros a la que ambas personas tienen acceso, ¿verdad? Y han acordado que cada mes depositan ahí la misma cantidad, pero viene tu pareja y sustrae todo el dinero. Ese es un patrimonio, pero además es una violencia económica. Y me estoy refiriendo de nuevo, lo aclaro a un caso de una pareja hombre-mujer porque la ley precisamente lo que plantea es la violencia machista, la violencia que ejercen los hombres hacia las mujeres. Entonces, por eso es que estoy ocupando estos ejemplos, ¿verdad? Vaya, pongamos otro caso hipotético. Vaya, Melissa. Melissa está en una relación de pareja también, heterosexual. Y entonces viene su pareja y le agarra el teléfono celular y lo patea y lo destruye. Melissa, ¿de qué tipo de violencia estaríamos hablando? Hola, Melissa. ¿Está por ahí, Melissa? Melissa a la 1, Melissa a la 2, Melissa a las 3. Vale. Jorge Ayala nos respondió y sí, es violencia patrimonial. Sí, Renato, podría constituir también violencia física. Imagínense que cuando le quitó el teléfono a Melissa, se lo arrebató de la mano o la empujó para quitarle el teléfono y destruirlo. Entonces sí, puede ser violencia física y patrimonial. Melanie, ajá. Ok. Si una mujer ejerce violencia contra otra mujer, estamos hablando de delitos que ya aparecen en el Código Penal, Melanie. La ley habla, de nuevo, de la violencia que ejercen hombres hacia las mujeres. Gerardo, el robo, en este caso, veamos, no aplicaría porque hay una destrucción de un bien, ¿verdad? Pero sí es violencia patrimonial, eso. Veamos, ¿y ustedes creen que de estos 7 tipos de violencia pueden ocurrir más de uno al mismo tiempo en un caso de violencia contra la mujer o que suceden de manera aislada, que uno excluye a otro? ¿O creen que se cruzan los tipos de violencia? Sí, Renato, varios tipos de violencia pueden cruzarse. Ujú. De hecho, la violencia económica, ajá,
Sí, exacto, se cruzan la violencia económica, como ya vimos en este caso hipotético, puede convertirse en violencia patrimonial, puede ser también que haya coincidido la violencia física, ¿verdad? Si hubo un forcejeo, un empujón, un golpe, un arrebato, puede que previo a esta violencia patrimonial, exacto, eso iba a plantear, que hay una violencia psicológica, exacto. Y además de esa violencia psicológica y emocional, pudo haber una expresión de violencia también con respecto, al tema del dinero, al tema del celular, que era el ejemplo que planteaba, y pues podríamos hablar de otros tipos de violencia patrimonial, por ejemplo, el tema de una herencia puede constituir un tipo de violencia patrimonial, el hecho de haber comprado una casa con tu pareja y que pues tu pareja se apropie de la parte que te corresponde, ¿verdad? Eso, o que por ejemplo heredes una propiedad y alguien de tu familia que sea hombre ejerce esa violencia patrimonial al sustraerla, ¿verdad? Eh, o al impedir que la heredes. Eso, por ejemplo, son otros ejemplos de violencia patrimonial, como que te raye el vehículo, te pinche la llanta del vehículo, em, que te destruya tu tarjeta de débito, la libreta de tu cuenta de ahorros. Ujú. Sí, muy bien, David. Justo hacia ahí vamos también. Estos 7 tipos de violencia son parte de un círculo de violencia, la mayoría de casos, o de lo que se plantea como el iceberg de la violencia también. O sea, hay una escalada. Y pues sí, muchas veces los casos de desaparición están relacionados a que hubo una violencia sexual, una violación, que luego escaló a un feminicidio y por lo tanto no sabemos qué sucedió con esa niña, con esa adolescente, con esa joven o con esa mujer. Entonces sí, eso sucede. Y bueno, también es importante que le prestemos atención a la violencia simbólica porque la violencia simbólica y las expresiones de violencia es lo que más encontramos ahora en las redes sociales, en la violencia digital, y es lastimosamente sobre la que más o a la que más nos vamos a ver expuestos y expuestas durante la campaña. A las mujeres que sean candidatas se les va a ejercer, como siempre sucede, violencia simbólica. Son sujetas de memes, ¿verdad? Se hace referencia a su corporalidad, em, también a lo que dicen, a cómo se visten, a cómo se arreglan. Y pues sí, es un tipo de violencia sobre la que también podemos reportear y dar cobertura, ¿verdad? Y es importante también cuando hablamos de estos tipos de violencia, buscar información en organizaciones, como planteaba Reini que hizo con el caso de su reportaje. Tenemos el Observatorio de Violencia de Hormuza, que de hecho registra data tanto de la Policía Nacional Civil, de la Fiscalía o de Medicina Legal, a la que puedan tener acceso sobre estos 7 tipos de violencia, incluyen la violencia obstétrica también, incluyen las desapariciones, y siempre nos pueden servir como herramientas de información y de obtener datos, ¿verdad? Eso es importante. Y bueno, para ir avanzando también, la ley plantea las 3 modalidades de violencia que existen. O sea, estos 7 tipos de violencia no se dan como en abstracto, ¿verdad? Entonces, en el artículo 10 plantea que están la violencia comunitaria,
La institucional y la laboral, la comunitaria es la que se da a partir de actos individuales o colectivos, que puede ser, pues sí, en una comunidad, en el barrio donde vivís, etcétera. La institucional, que es la que se comete también desde el Estado. Por ejemplo, también hablamos en los casos de feminicidio, que al no ser resueltos, al haber una impunidad y que no funcione la institucionalidad, pues estamos hablando de una violencia institucional. Sí, Renato, sí. La violencia simbólica no se da solo en lo digital, ni todos estos tipos de violencia, ¿verdad? Se da en el trabajo. Es que de hecho, la violencia que ya conocemos como tal, lo que ha hecho es que ha migrado a las redes sociales, ¿verdad? Pero es esta misma, ¿no? Y de hecho, podrían preguntarme, pero la violencia feminicida no aplica, pero pues sí hay, o sea, la violencia ha escalado tanto que hay personas que hacen en vivos para quitarle la vida de manera violenta a otra persona y hay casos de feminicidios en esto, ¿verdad? Y bueno, la violencia laboral, que es la que sucede en el trabajo y que guarda relación también con el empleo. Y dentro de la violencia laboral, pues podemos hablar de la brecha laboral también, ¿verdad? Y en todos estos espacios sucede en el hogar, puede suceder en el centro educativo, en la cancha, en la iglesia, en la universidad, en el transporte colectivo, en la parada de buses, en el lugar donde trabajamos, en todos los lugares, ¿verdad? Entonces, a partir bueno, esta tipología que existe en la ley, en el caso de Melissa, que hemos venido hablando de este caso en las jornadas anteriores, y bueno, creo que todas y todos sabemos que ahora hubo un plantón, ¿verdad? Sobre esto. Me gustaría que hacían un ejercicio breve, si quieren por chat o abren el micrófono, me digan a partir de la información que ustedes conocen de este caso, cuáles son las violencias que identifican, tanto para el feminicidio de Melissa como para el caso de la madre. Les leo en el chat o pueden abrir su micrófono. Recuerden, es identificar de estos 7 tipos de violencia de los que ya hablábamos y además de las modalidades de violencia que también guardan relación, de lo que conocen del caso de Melissa, de lo que han escrito, de lo que han leído, cuáles violencias identifican. Sí, Gaby, hay una violencia simbólica a la figura de la mamá. Ujú. Violencia psicológica, sí. Ujú. Violencia psicológica. La violencia sexual, ¿por qué, Menny? Es que no sé si he confundido el caso, no sé si Melissa es la niña que violaron antes de matarla. Melissa es la niña de 7 años que la mamá reportó que estaba en situación de desaparición y que al día Ay, es el caso siguiente, de la campanera, perdón. sí, Pero Solo Metsi decían que había sido recuerdo violada. que, perdón, Perdón, solo es que, no sé, para aclarar, decían que había sido violada por el hombre. pero ¿quién decía, doctora? O sea, los ¿Quién? medios. Cuando se, decían es un chambre, vea, ¿quién? No, lo ¿Quién leí dice en quién? los medios, no me lo contaron, lo leí en los medios. Entonces no sé qué tan cierto sea y que habían encontrado la ropa y que había sido violada por el hombre, o no sé qué tan cierto sea, pero que salió en los medios, salió. Sí, se- Jocelyn.
según las declaraciones que dio el ministro, le había retenido contra su voluntad con intenciones de violarla, pero no especificó si la había violado o no. Sí, vaya, eso es importante, ¿verdad? ¿Quién dice qué? ¿Quién es la fuente? ¿Cómo afirmamos que algo sucedió? Y vaya, por eso planteaba también como estas preguntas de los tipos de violencia, y gracias, Jocelyn, porque, vaya, de lo que planteó el ministro, preguntémonos, ¿cómo se puede comprobar que la retuvo con esa intención? Y este ejercicio de reflexión es importante porque, ajá, ¿qué es lo que publicamos? Y también qué es lo que leemos y cómo lo leemos, porque entonces después reproducimos esa información. Exacto, la especulación no es un dato, ¿verdad? Sí, quizás tal vez ahí si se hubiera podido, aunque es imposible repreguntarle al ministro si el hombre afirmó que esa era su misión, violarla o qué indicios encontraron, en qué indicios se basa él para expresar esa acusación. Exacto, como plantea Renato, debe de haber un peritaje de medicina legal que es la única prueba científica que puede determinar esto, ¿verdad? Sí, Gaby, los exámenes médicos sí son un dato, ¿verdad? Vaya, las declaraciones de la familia, pero si es que la familia tiene acceso a ese peritaje donde aparece la causa de la muerte, porque si no, ajá, también podemos entrar en el terreno de la especulación, de, ajá, ¿por qué un señor de 50 años asesina a una niña? Y lo que debemos de tener claro también en estos temas, que es importante la presunción de inocencia, que no debemos obviarla. De la manera en que se ha presentado el caso, plantea más dudas que respuestas y de lo que se pueda afirmar. ¿Quién nos garantiza que realmente fue este señor? Eso también nos lo tenemos que preguntar. ¿Sí, Gaby? Yo tengo una pregunta, pero en este caso, como la fiscalía ya presentó un requerimiento, y para presentar un requerimiento quiere decir que hay una investigación. Entonces, la familia no debería, o sea, cuando este tipo de cosas pasan, la fiscalía no debe o tiene obligación de informar sobre la investigación a los familiares. Sí, a la familia y a quien tiene la representación también. Bueno, en este caso, como la fiscalía acusa y representa los intereses del Estado en la comisión de este delito, pero también pues se supone que representa los intereses de la madre, pero claro, hay que preguntarnos si estuvo detenida y acusada de abandono y desamparo, realmente la fiscalía representa los intereses de la mamá y de la familia de Melissa. Sí, Gerardo, un Pero es que perito entonces la criminólogo. fiscalía, perdón, Metsi, entonces la fiscalía está siendo quien acusa y quien defiende, o sea. Veamos, cuando digo defiende, quizás para que no se confunda, lo voy a explicar mejor. De acuerdo a la Constitución, el Ministerio Público está constituido por la Procuraduría General de la República, la Fiscalía General de la República y también está la Policía Nacional Civil. A la Fiscalía General de la República es a la que le compete por mandato constitucional y luego está en su ley orgánica que deben de presentar la acusación y perseguir los delitos. Entonces son esa parte que acusa, claro, la mamá de Melissa es la ofendida y su familia porque le quitaron la vida de manera violenta a su hija, ¿verdad? Entonces hay un delito. ¿Quién representa
Entonces, los intereses de la mamá de Melissa y de su familia con respecto al seguimiento de este delito, la fiscalía. Ella podría tener un abogado o una abogada particular que sea la parte de la acusación, que busque investigar quién cometió el feminicidio de Melissa. Y luego en la Procuraduría General de la República están los abogados y abogadas que ejercen como defensa. De acuerdo también a la Constitución, todas las personas tenemos derecho a una defensa cuando se nos acusa de haber cometido un delito. Y, por ejemplo, ese derecho a la defensa es uno de los derechos que está suspendido ahorita de acuerdo al régimen de excepción. Y también el tiempo de la detención, ¿verdad? Que no son 72 horas. Y la presunción de inocencia, ¿verdad? Que no se presume que sos inocente si te detienen bajo el régimen. Entonces, en la Procuraduría General de la República, lo que encontrás son abogados y abogadas que defienden, por si tú no podés pagar a un abogado o abogada que te defienda de la acusación que están haciendo en tu contra. Entonces están esas figuras y claro, tú puedes también pagar un abogado o una abogada particular para que lleve tu caso en tu defensa, para que se compruebe que no cometiste ese delito. Entonces son esas figuras las que están ahí, ¿verdad? Y la policía hace la investigación de un delito bajo el mandato de la Fiscalía General de la República. Y pues medicina legal es quien tiene que hacer estos peritajes, ¿verdad? En los casos de violencia sexual, de violación, de muertes violentas, incluso medicina legal también va a ser el reconocimiento de cadáveres para determinar si fue una muerte natural. Entonces, así es como funciona en todo este engranaje, pero la fiscalía de oficio tiene que perseguir un delito, pero puede haber un abogado o abogada particular. Me voy a ir de nuevo al caso de la criminalización de las mujeres por emergencias obstétricas. La agrupación ciudadana ha ejercido la defensa de estas mujeres que son criminalizadas para precisamente que no se les condene o para lograr que recuperen su libertad y buscar demostrar su inocencia. Pero vaya, no son abogadas que están en la Procuraduría General de la República, entonces están estas instituciones del Estado, pero siempre de manera privada puede existir este acompañamiento legal que lo hacen otras instituciones como el Instituto de Derechos Humanos de la UCA, que se activa en caso que una persona llegue porque la fiscalía no está representando, no le está representando sus intereses o porque el abogado o abogada que le asignaron en la Procuraduría General de la República tampoco. Entonces, por eso también existen todas estas organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos y que precisamente se activan cuando estas instituciones del Ministerio Público están fallando, ¿verdad? Me dicen si hoy quizás lo expliqué mejor. Olis. Hola Gaby. Hola, perdón, me perdí un poquito, pero sí te escuché todo lo anterior de la explicación. Sí, solo para saber, ajá, si había alguna otra duda. Entonces, ajá, vaya, en el caso concreto de la mamá de Melissa, ¿qué violencias identifican que cometió el Estado en contra de ella? Institución. Vaya, vámonos aquí a los 7 tipos de violencia. ¿Qué violencias identifican?
¿Puedo intervenir yo o solo los periodistas? Los periodistas, doctora. Me callo. Es que estoy tan emocionada con el tema y no puedo hablar. Pero No, sí puede hablar, pero la idea es que hagamos esta reflexión, ¿verdad? Vaya, lo vamos a plantear así. ¿Creen ustedes que el Estado ejerció violencia psicológica y emocional en la mamá de Melissa? ¿Sí o no? Yo quería hacer un comentario. Sí. Bueno, yo sí considero que fue un acto de violencia emocional al no haberle permitido estar al momento del entierro, ¿verdad? Al haberla retenido y acusado, pues, un poco, de forma un poco abrupta. Sí, vaya. ¿Y creen que el Estado ejerció violencia simbólica hacia la mamá de Melissa? Sí, porque veamos la definición. Violencia simbólica, mensajes, valores, íconos o signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad. La acusaron de abandono y desamparo. La responsabilizaron a ella de que alguien la desapareciera y de que alguien cometiera feminicidio. Entonces, ¿cuánta gente 3 doritos después lee que la señora fue liberada? Claro, con todo el montaje que se hizo, este show mediático, y cuando digo mediático no me refiero a los medios de comunicación, sino al show mediático instalado desde las redes sociales de las instituciones del Estado con respecto a la captura de este señor. Probablemente sí, mucha más gente se enteró de que lo detuvieron a él, ¿verdad? Que lo acusan de esto, eh, pero se mediatizó de la misma manera que la señora fue puesta en libertad, se disculparon con ella. Exacto, Jorge. Hicieron ver que en un inicio que hasta la mamá estaba implicada y entonces, ¡pum!, eso detonó. Toda la gente empezó sí y escuchabas en la radio que incluso colegas decían, ay, no mande a su niña a la tienda, ¿cómo es que la manda a la tienda? Usted no sabe el monstruo que tiene como vecino. Entonces siempre era culpabilizar, ¿verdad? A la mamá. Ujú. Sí, Gaby, la corresponsabilidad del trabajo de cuidado. Bye. ¿En cuántas noticias sobre este caso hemos leído algo sobre el papá de Melissa? Porque, pues sí, Melissa debe de tener un papá, ¿verdad? Veamos, la mamá de ella no creo que sea hermafrodita, ¿verdad? Entonces eso. Ajá, ¿qué sabemos del papá? ¿Qué nos preguntamos sobre eso? Sí, Melanie, exacto. No es la primera vez que el fiscal criminaliza o victimiza ajá. En el caso de los hermanos Guerrero, a la mamá, ¿verdad? O incluso a las mismas víctimas se les revictimiza, ¿no? Que dicen que les pasó eso porque andaban en drogas, porque tenían comunicación con la pandilla, etcétera. Sí, Jorge, hay un juicio mediático. Hay un juicio mediático, entonces, ¿qué tanto también como periodistas hemos reparado en restituir la imagen de la mamá de Melissa? ¿Qué tanto? También hagámonos esa pregunta y también nos podríamos preguntar, con esa detención, ¿la mamá de Melissa experimentó violencia física de parte de las autoridades? ¿Qué creen ustedes?
creen que experimentó violencia física la mamá de Melissa cuando la detuvieron? Sí, Renato, ajá, es una especulación, exacto, pero ujú. ¿Qué hacen cuando detienen a una persona? Exacto. Desde el momento en que es detenida, pues em, su libertad de movilización la pierde, ¿no? Vaya, eso. Entonces, ven también cómo es importante identificar estos tipos de violencia sobre los casos, y yo entiendo, porque entiendo perfectamente el tema de la inmediatez y que ahora pues todo se publica en redes sociales, ¿verdad? Pero entonces preguntémonos esto, ¿cómo hacemos enfoques diferenciados, respetuosos de los derechos de las personas, y cómo contamos algo más y algo diferente a estas narrativas institucionales? Em, y bueno, sí constituye una violencia institucional también, ¿verdad? Porque la violencia institucional es la que ejerce el Estado. Entonces, vaya, sobre eso ya nos respondimos. Vaya, es bueno que identifiquemos las fuentes especializadas en este tema. Tenemos a las mujeres de Ormuza, están las Dignas, las Mélidas, está la colectiva feminista. Tenemos muchas otras mujeres profesionales que nos pueden hablar sobre este tema. Sí, Renato, ajá, también comunitaria, porque pues sí, la misma población, la sociedad, ¿verdad? Em, y esto, hay que contextualizar. ¿Qué datos faltaron para contextualizar este caso? ¿Qué datos creen que faltaron? Sí, por ejemplo, ¿qué ocurrió bajo el régimen de excepción? Ujú. ¿Hay algún dato, por ejemplo, de cuántas niñas han desaparecido en el marco del régimen de excepción? Eso, nos podemos preguntar eso. Exacto, ¿qué ocurrió un día previo al Día de la Niña? Ujú. Vaya, en cuanto contenido periodístico, ¿encontraron ustedes que había datos sobre los feminicidios ocurridos en lo que va del año? Ajá, más información del victimario, ajá, del supuesto victimario, ajá. Ujú. Sí, la situación económica de la familia, el nivel de educación, exacto, falta de garantías del Estado, eso, exacto, no había cifras, y fíjense que hay cifras. Y vaya, también esta discusión que siempre debemos de tener con respecto a cuándo es la, la muerte violenta de una niña, un adolescente, una joven o una mujer, si estamos hablando de un feminicidio o no. Eso siempre es importante, y pues como es la fiscalía quien tipifica el delito, entonces ¿cómo podemos resolver mientras no sabemos cómo lo están tipificando? Pues precisamente hablando con una abogada que sea especialista en temas de violencia contra la mujer, para que ella nos ayude a aclarar
y a entender por qué el caso de Melissa se considera como un feminicidio. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Plantearlo. Y pues siempre retomar lo que sí salió publicado en algunos medios sobre la respuesta que obtuvo la señora cuando se acercó a la policía para decir que su hija estaba en situación de desaparición, ¿verdad? Y planteo esto, situación de desaparición, porque las personas no desaparecen solas. Ajá. A menos que una persona decida, y voy a decir entre comillas, desaparecer, ya sea porque es un testigo o testiga criteriada, ¿verdad? Sí, Reni, ajá, también información sobre el PAU, solo recordame qué es el PAU. El protocolo de acción urgente, ¿verdad? En los casos de desapariciones, porque quizás leímos por ahí de que no se le dijo a la mamá, ¿verdad? De que tenía que esperar tantas horas, pero el protocolo de acción urgente no, esos son mitos, ¿verdad? Que no lo puedes hacer, o que alguien, por ejemplo, o que cualquier persona no puede reportar una desaparición, cuando sabemos que no es así, que está en el mismo protocolo. Eso. Gracias, Reini. Y eso es cierto, y también no debe, el contexto siempre es importante tenerlo. Tenemos que irnos hacia atrás cuando este señor, el ministro de Seguridad, hizo un llamado público para que las mamás o familiares de personas que estaban en situación de desaparición dejaran de publicarlo en redes sociales. Este señor, Gustavo Villatoro, ¿recuerdan cuando dio estas declaraciones? ¿O nadie las recuerda? Sí, como no, de hecho, unas páginas de alerta como, se me ha ido, pero algunas páginas que dejaron de publicar también a raíz de eso, ¿verdad? Y del amedrantamiento también que se dio en ese momento. Y por ejemplo, en un proyecto que nosotros también tenemos, que es Alerta Raquel, que en un inicio era, ¿verdad?, niñas y mujeres desaparecidas, pero luego es todo el tema de la desaparición, pues que es a raíz de esto, ¿verdad? También, cómo hubo de silenciar pues este tema. Y que se vio también, creo que se vio bastante en el caso de Ivette, de los hermanos Guerrero. Exacto, exacto. Eso es importante también en qué contexto los funcionarios, y aquí sí lo voy a decir en masculino, dan estas declaraciones. En el contexto de la desaparición de los hermanos Guerrero, ¿verdad? Que también se criminalizó y se revictimizó a la mamá de él y ella. Y pues sí, también se culpabilizó al joven y a la joven de su desaparición. Entonces, por eso siempre es importante qué cita vamos a ocupar de las autoridades, ¿verdad? En estos casos. Y eso, ¿verdad? Tener también en cuenta qué es lo que dice la legislación. Y sí, gracias, Reini, lo del protocolo de atención, ¿verdad? La Fiscalía tiene distintos protocolos que al final lo que debemos de preguntarnos, y ahí también surge otra idea de investigación periodística: ¿por qué los aplican? ¿Cuándo los aplican? ¿Cuál es el criterio? ¿Cuántas personas los conocen? ¿Conocen el texto? La importancia de buscar a una persona en un margen de tiempo que está contemplado en esos protocolos, porque ¿qué es lo que implica, verdad? Pues ahí tenemos información que está ahí sobre la que podemos investigar, y pues voy a ir cerrando la jornada de hoy con la espiral de la violencia, que también es importante que la conozcamos cuando estamos haciendo la cobertura precisamente de hechos de violencia contra niñas, adolescentes, mujeres, jóvenes. Porque ¿qué reporteamos? Por ejemplo, en los casos de feminicidio, me voy a ir primero a esta espiral.
Fíjense qué es lo que plantea esta espiral. Ustedes van aquí en cada casilla, van en cada casilla, van en cada casilla. Y esta espiral, esta alerta de violencia de género contra las mujeres termina en muerte, es decir, termina en feminicidio. Pero ¿qué es lo que podemos encontrar en estas casillas? Distintos tipos de violencia. El chantaje, la mentira, el engaño, ignorar. Si recordamos los 7 tipos de violencia que acabamos de ver, el chantaje, mentir, engañar e ignorar, ¿en qué tipo de violencia podríamos ubicarlo? Y también celar. Estos 4 tipos de violencia, ¿en cuál estarían con respecto a los delitos de la ley? Ajá, psicológica y emocional. Ofender. ¿En qué tipo de violencia estaría? Exacto, es similar al violentómetro. Ofender, imponerse, menospreciar y ridiculizar, ¿en qué tipo de violencia estarían? Sí, la ridiculización puede ser una violencia simbólica, sí, Enrique, psicológica y emocional. Vamos viendo que todas estas que aparecen aquí son violencias psicológicas y emocionales, la humillación, ajá, la humillación y la ridiculización también pueden convertirse en una violencia simbólica. Luego tenemos prohibir y controlar. Ajá, prohibir y controlar es una violencia psicológica y emocional. La agresividad. La agresividad puede ser con el tono que utilizamos, pero también puede ser física, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos estar, lo que vamos viendo es cómo en esta espiral escala, es una escalada. Entonces, la agresividad que puede ser física y emocional también, perdón, que puede ser psicológica y emocional también puede ser física. Venimos aquí, destrucción de artículos personales. ¿Qué tipo de violencia es? Sí, patrimonial. Ujú. Golpear jugando, ¿qué tipo de violencia es? Física, ajá. Empujar, jalonear, física. Ujú. Golpear, ajá, física. Amenazar con armas, ajá, física y psicológica. Amenazar de muerte, ujú, puede ser psicológica y emocional y dependiendo de en qué consista la amenaza, también puede ser física, ¿verdad? Tenemos esta otra que es obligar a una persona a tener relaciones sexuales. ¿De qué tipo de violencia estamos hablando? Sexual. Ujú. La violación, pues sabemos que es violencia sexual. La mutilación, ajá, exacto. Y de hecho, obligar a tener relaciones sexuales, la violación y la mutilación no solo son violencia sexual, son violencia física y además psicológica y emocional. Y pues luego tenemos la muerte, que es, ¿qué tipo de violencia? La muerte en este caso
Bueno, el asesinato de una niña, de una adolescente, una joven o una mujer, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, ¿qué tipo de violencia es? Sí, feminicida. Entonces, lo que debemos de tomar en cuenta con esta espiral, ajá, con el violentómetro, el iceberg de la violencia, es que la ley contempla esos 7 tipos de violencia que pueden ocurrir en simultáneo, varios, y que la violencia empieza por la violencia psicológica y emocional y va aumentando, va aumentando, va aumentando, y usualmente las víctimas de feminicidio fueron víctimas antes de violencia sexual. Entonces eso también es importante tenerlo claro a la hora de cubrir estos hechos de violencia, ¿verdad? Siempre es válido preguntarnos si a esa violencia feminicida le antecedió una violencia sexual. Que hay varios casos que ya conocemos, como el de la policía de Carla Ayala, que estuvo precedido de violencia física, sexual y luego feminicida. Entonces, dentro de todas las teorías de la violencia de género hacia las mujeres, pues existe toda esta conceptualización que está recogida en la normativa, ¿verdad? Y que es importante que la comprendamos a la hora de cubrir esta información, y precisamente si la familia se convierte en fuente, porque es lo que veíamos en la clase anterior. Sobre todo cuando reportamos sobre feminicidios, cometemos muchos errores y revictimizamos a la víctima y descargamos sobre ella la responsabilidad y no sobre quién cometió el feminicidio. Es claro también tener en cuenta en el tratamiento periodístico de hechos de violencia contra las mujeres que el único culpable y responsable es quien ejerce esa violencia. Claro, para el sábado podemos tener una discusión sobre esto que se plantea de la víctima perfecta, o de si solo tenés que ser víctima y qué pasa cuando sos víctima y victimaria. Pero eso, lo que hay que hacer es como comprender mejor cómo son estos ciclos y círculos de violencia también, y cómo a partir de esta idea del amor romántico también existe una espiral del abuso, y hay fases distintas de violencia donde hay una tensión, una fase del incidente donde puede ser un abuso verbal, es decir, un insulto, donde puede haber en el incidente una violencia física, y que luego hay una fase de reconciliación donde el victimario pide disculpas, dice que no va a volver a suceder, hay una fase de calma, o también es llamada de luna de miel, pero esa fase se sigue reproduciendo y se sigue reproduciendo, y en esta espiral pues a lo que llegamos es a eso, a un feminicidio. Y entonces, ya para ir cerrando, lo importante también cuando hablamos de estos casos es siempre plantear soluciones, un periodismo de soluciones, ¿verdad? Si usted está en una de estas fases o se encuentra en esta espiral de la violencia, informar que pues eso puede escalar, que usted puede recibir ayuda y atención gratuita de parte del Estado, a qué instituciones llamar, cuáles son los números, ¿verdad? Si quiere asistencia psicológica, si quiere asistencia legal, y también que están los de organizaciones de la sociedad civil, que hay grupos de apoyo y que hay redes de apoyo, ¿verdad? Siempre informarle a la gente si alguien más está en una situación similar, qué es lo que puede hacer. O sea, esto es parte de un periodismo con una perspectiva de derechos humanos y de género. Bueno, entonces yo hasta aquí llegaría, y pues si hay alguna duda, si quieren la abordamos el sábado también, para respetar su tiempo y que puedan descansar y terminar de llegar a sus casas y cenar. Ok, gracias Renato, y gracias a ustedes por conectarse, y gracias doctora por apoyarme con la grabación. Ya sabe.
Nos vemos el sábado. Cuídense.